Tal cual les dije en el avance, acá estoy con mi invitado de luxe, el doctor Ernesto Fernández Núñez, psicoanalista, escritor, buscador, investigador, escritor sobre todo, está escribiendo mucho y vamos a hablar, como les dije en el avance, de la pandemia, la guerra y el caos. Dentro de ese trípode, que no es el mejor, estamos transitando nuestras vidas. Luego de la pausa vamos al encuentro con Ernesto. Acá estamos con el doctor Ernesto Fernández Núñez. No dije que eras vicepresidente de la SADE. Mejor. Y creo que es una de las tareas muy fundamentales. Sí. Has hecho montones de filiales, jornadas, cursos, congresos, porque él es hacedor. Hace. Sí. ¿Cómo estás, Ernesto, tanto tiempo sin verte? Bueno, te agradezco, Luisa, esta invitación. Vos sabés que ya hemos hablado de tantos temas que casi en realidad es un gusto siempre intercambiar ideas con vos, porque yo también me llevo un montón de cosas que vos vas aportando y que alguna vez yo te he dicho, yo este programa lo considero como un programa de culto, porque en este marasmo que existe en la televisión en el mundo, un programa que dedique a tratar de pensar lo que sucede en el mundo es realmente una joya invalorable, ¿no? Eso me decían, me dicen los televidentes. Sí, claro. Y todos claro. quieren que pase a canal de aire. Sí. Pero yo la libertad que tengo en canal de cable, no la tengo en canal de aire. Me siento más cómoda. Sí, posiblemente esto tenga una mayor espontaneidad y vos puedas ser como y sos y toco yo todos pueda los ser, temas que quiero. ¿entendés? Y quizás te impongan algún tipo de restricción. Exactamente, estuve en canal de aire, estuve en canal 7 yo, trabajando muchísimo con un director que era divino y creativo, inteligente, activo, el señor Leo Becchini. Y bueno, y después nos fuimos, él se fue y yo me fui con él, porque me parecía una cuestión moral y ética. La gente me mira y me dice, pero nadie hace eso. Pero si el que me llevó fue esta persona, si se va esa persona, yo me voy con esa persona. Yo tengo códigos antiguos, serán. Sí, bueno, es un concepto ético. En realidad me parece que uno tiene que ser como es hasta el final, ¿no es cierto? Sí. Y en este mundo que vos ves tan cambiante, tan caótico como vos decís en este momento, donde aparecen tantos síntomas, el mundo trae tantos síntomas, ser uno mismo ya es un mérito bastante importante. Y es muy difícil seguir siendo uno mismo. Claro. En medio de los atropellos, de los acontecimientos. Es muy difícil, es como remar, dicen los chicos, el dulce de leche, ¿no? Sí, bueno, según la perspectiva que uno vea, porque
Fíjate un poco el tema que vos planteaste al principio, que es el tema de la guerra, del caos. Vos fíjate que nosotros estamos viendo, cuando nos sentamos a ver televisión, estamos viendo unas realidades que parecen que fueran muy lejanas a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, Vos decís la parecía guerra de imposible. Por Rusia ejemplo, a Ucrania, y la la invasión. primera conclusión que a mí se presenta cuando veo todo esto que está sucediendo con la guerra, es que el hombre cuando encuentra un argumento que lo pueda calmar en realidad sus culpas, entonces puede ser terriblemente destructivo. Es decir, cuando alguien dice, o el argumento es, que ese país está lleno de nazis, de prostitutas y de drogadictos, ese argumento en realidad le permite a él sacar lo peor que tiene el hombre, que es el animal depredador que todavía existe en nosotros. Pero no solamente Encuentra un justificativo. encuentro, por eso digo, Un cuando uno, justificativo para una conducta ya canibalística, porque es primaria, porque no tendría que existir nunca más, pero nunca más es nunca más. pero, En pero serio, no nos nunca centremos más. en este tema de Rusia. Todos los líderes son, digamos, de buena manera, han encontrado argumentos para hacer desastre y comprometer generaciones y generaciones. Sí. Cuando Bush quería encontrar y acusaba que había armas químicas en Irán, no encontraron nada. También era el argumento, en realidad, que le permitía producir las mayores atrocidades. Es decir, la primera conclusión que por lo menos a mí me llega es que realmente la argumentación es un buen mecanismo de defensa a veces para desarrollar lo más tremendo y más potencialmente peligroso que tiene el hombre, que es su ansia de dominación, ¿no es cierto? Ahora, vos fijate lo que es la violencia. Esto que la violencia que estamos viendo ahora, porque la violencia tiene distintos niveles. Sí. Es tan violento cerrar una puerta fuerte, insultar, que en realidad es tan violento eso que es un grado menor de la violencia, como esto que aparece tan descarnadamente en el medio de Europa. Y esto en realidad es muy importante, porque hay montones de guerra. En África todos los países están en guerra, pero que aparezca en el medio de la civilización más desarrollada, en realidad te llama la atención. Pero que la violencia que aparezca sea igual al protolenguaje que tenían nuestros primates, porque la violencia, el golpe, el grito, la muerte, era en realidad el lenguaje, el protolenguaje que tenía el primate, que se columpiaba en el árbol, que gritaba para asustar a los enemigos. Fíjate cómo la guerra involuciona al mundo de tal manera. Esta es la palabra. Yo, en este programa que está cumpliendo 20 años en el aire, querido Ernesto, siempre digo, hay un avance tecnológico maravilloso, increíble, que a veces milagroso, y hay una involución de la misma proporción, intensidad y de dirección contraria, para usar las matemáticas, que es la involución humana. Exacto. El concepto de ser humano. Se está perdiendo el concepto, la subjetividad, el ser humano. Creo que eso es lo más terrible. Es como si se hubiese arrasado el mundo, sin la bomba atómica, Sí. pero con la bomba de la involución humana. Bueno, esta Vos guerra... hablaste de los primates, ¿no? Pero es que esta guerra nos sitúa a nosotros nuevamente en los mecanismos de defensa y subsistencia del primate. Pero ¿sabés lo más grave de todo esto que yo veo? Es que si algo a nosotros nos diferenció del primate fue el lenguaje. El lenguaje, para mi punto de vista y como conclusión, me parece que se inventó como necesidad de evitar las guerras. Porque en la palabra vos vas pudiendo explicar, primero, que salteás la violencia
física. Y el lenguaje, cuando vos la violencia la pasás a la palabra, entonces la palabra, la violencia, el odio, empieza a tener otros matices. El odio empieza a comprenderse y produce otras cosas. Entonces, a mí me parece que esta guerra es la falta de palabras. La falta de ponerle palabras a las situaciones. Yo siempre digo que el diálogo, poner en palabras las cosas que uno siente, que uno piensa, es lo fundamental. Claro. Lo fundamental es el diálogo, desde las parejas, desde los padres con los hijos, desde las potencias, sí, desde la geopolítica. Todos nos podemos poner de acuerdo a través de las palabras. Exacto. Vos dijiste, la palabra surgió para evitar la guerra. Y me pareció genial, porque en una pequeña síntesis lograste abreviar todo lo que pensamos, todos los que trabajamos con la palabra. Al psicoanálisis se decía la cura por la palabra. Es una palabra con una técnica, una teoría, un desarrollo específico. Qué poco se utiliza el psicoanálisis para la política. Qué poco se utiliza, o se utiliza en forma superficial, que es lo mismo que nada. Bueno, yo te diría que cuando aparece lo más brutal, la necesidad de dominio, los grandes imperios siempre fueron sangrientos, aparece lo que a mí me parece que es, además de la anulación de la palabra, que es el proceso más distinguido de la psiquis humana. Claro. O sea, que tardó de 500.000 a 50.000 años de antigüedad incorporar la palabra, y que todavía ninguno te sabe decir cuál fue el origen. Es decir, nadie te sabe el origen de la palabra. Una palabra, mira, hoy escuchaba por televisión, por radio escuchaba un diagnóstico sobre el estrés, donde te hacen pasar por máquinas, computadoras, te hacen preguntas, después te hacen un diagnóstico de una serie de cosas, y después te dan un perfil de lo que vos tenés. Y yo pensaba, ¿sabes? Yo pensaba que eso se reemplaza en un diálogo donde alguien cuenta realmente lo que le sucede. Entonces yo decía cómo en realidad hemos ido perdiendo la esencia. Pero además, ¿sabes a mí lo que me preocupa mucho? Las grandes potencias saben que las guerras en realidad se curan con otras guerras diferentes. ¿Por qué decís eso? Eso no lo entiendo. Yo te lo explico. Las el virus que hemos tenido se cura con el mismo COVID virus. Se cura con las vacunas. Pero las guerras se curan con otras guerras. Ahí te voy a explicar. ¿Y cuál es la vacuna? ¿La otra guerra? No. La guerra se curan con otras guerras porque la memoria no puede absorber la violencia de la guerra. Es decir, queda violentada, y esa violencia tiene que ser sacada en otra situación de guerra, ¿me comprendés? Es decir, las potencias que han tenido guerra se siguen guerreando en otros medios comerciales, de competencia. Hay competencias terribles. Sí, bueno. El ansia de dominio que dijiste vos, que Freud pensó que era casi una pulsión de dominio. Claro. Infirió que teóricamente podíamos hablar de una pulsión de dominio. Realmente es totalmente psicótica, porque es como la gente que necesita tener muchísimo dinero. ¿Cuántas vidas cree que va a vivir? ¿Para qué te quiero dominar yo a vos? Me pierdo lo más interesante de vos, que es el diálogo, conocerte, saber cómo pensar, cómo sentir,
qué querés, cuáles son tus ambiciones. Porque el problema de la palabra está tan involucionado que la gente ha perdido el don de la palabra. Se está perdiendo el don de la palabra. Pero no te olvides que la palabra tiene una carga emocional distinta en cada uno de nosotros. Yo lo que he visto acá en el medio, o sea, bajando ya de lo general, que también yo tengo otra explicación sobre la guerra que tiene que ver, pero sería más largo para desarrollar, algo que yo estoy leyendo bastante ahora, que son los mundos paralelos. Dice, nosotros estamos viendo como un mundo paralelo al nuestro, y son mundos paralelos que uno decide entrar por decisiones que uno toma. Por eso nos parece tan ajeno, porque en realidad, bueno, sería mucho más largo explicarlo, pero los mundos paralelos existen y no son de ciencia ficción, ni vamos a hablar de ovni. En realidad son probabilidades de vivir situaciones que uno vive de una manera, vivirlas de otra manera. Claro, Borges, para eso sería un trabajo psicoanalítico enorme. Exacto. Borges dice, creo que refiriéndose sin saberlo a esto, de los mundos paralelos, dice, todo encuentro casual es una cita, la puerta es la que elige. Claro. Y Freud dice que todo encuentro casual tiene ya una larga historia desarrollada. Es el más conocido del aparente desconocido que uno conoce. Yo desde que te conocí a vos, Ernesto, siempre me pareció que era mi hermano, mi amigo, que puedo hablar con vos de una manera que no se puede hablar con otra gente. Claro, lo que abarca tu cabeza y tu alma es realmente extenso. Perder la palabra sería perder la vida. Uh-huh. Por eso, cuando vos decís la guerra queda lejos, también decíamos, cuando nació este glorioso bicho, entre comillas, uh-huh, el COVID-19 en China, todos acá medio pensábamos, incluso algunos ministros, que acá no llegaba, que acá hacía calor, que acá estábamos muy lejos de China. Mirá cómo llegó. Uh-huh. Cuántas vidas se nos llevó, cuánta gente se murió, cuánta gente se murió. Y la pandemia no terminó. Y la guerra, tras llovido mojado, realmente no sé qué le pasa a esta gente que estamos todos como lechugas chamuscadas, después de haber transitado otro tipo de guerra, pero donde hubo muchas pérdidas, enfermedades graves, post-COVID, muchas cosas, y muchos fallecidos, como te decía, que la gente lo niega, porque hay una renegación de la muerte, si no, no podríamos vivir. Pero igualmente hay fallecidos, sigue habiendo fallecidos. La pandemia no terminó y la guerra ya empezó hace como 20, 30 días. Uh-huh. No, está bien, está lejos, pero están comprometiendo toda Europa con la economía, con esto. Hay amenazas de una tercera guerra. Si alguien mueve, parece un juego de ajedrez de filigrana, ¿viste? Si alguien mueve una piecita, el otro lo amenaza, Bueno, estamos viviendo inmersos en la pulsión destructiva. Vos sabés que todas las religiones y el psicoanálisis hablan de pulsión de vida y pulsión de muerte. Está exacerbada la pulsión de muerte autodestructiva, que se ve en las adicciones y todo eso se ve muy claro, pero en realidad tomado como un contagio, porque todavía no sabemos cómo se originó el COVID y todavía no sabemos realmente cuáles son las intenciones reales de la guerra. En realidad, la guerra destruye, no construye nada. Nada. Porque, te vuelvo a repetir, deja de lado quizás el milagro más fantástico del desarrollo humano, que es la posibilidad de hablar y de contar las cosas. De dialogar.
es dialogar. Y No llegar a un solo punto de hablar, acuerdo. es dialogar, un intercambio, pero para eso también tenés que eliminar el narcisismo, porque ¿cómo haces para tolerar las ideas diferentes del otro? ¿Cómo haces? Sin 80 años de análisis profundo. ¿Cómo haces? Vos sabés cómo hacerlo, porque vos sos, como yo decía, es un gran hacedor. ¿Cuántas filiales de la SADE salieron de la mano y de la cabeza de este hombre? No, y del presidente de SADE también, de los dos, con Bacaro, que estamos haciendo un gran trabajo. Que es, Con Pedro, bueno, está bien, Bacaro, sí, pero yo te conozco más a Claro, vos. claro. Por algo será que te conozco más a vos. Y el resto está en todo. Ahora en la próxima Feria del Libro Sí, también hay actividad. hay actividad. Se vuelve a realizar, se Y vuelve a hay como, reactivar. viste, una tristeza de fondo cuando No, uno yo habla te- de estos yo- temas. mira, yo te Es voy a- como que nos quitó Mira, la alegría, ¿no? mira, te Es como comento. un largo duelo Sí, por es un largo una duelo. pérdida. Pero ha producido, digamos, modificaciones, este aislamiento, este miedo, ha producido modificaciones en las creencias inclusive. Yo, fíjate, no sé si te comentaba, que una de las cosas, la primera estadística es que en realidad se han aumentado las consultas psiquiátricas, psicológicas, en un 70%. Millones El aumento de demandas, medicamentos. claro. Pero ese dato es conocido. Lo que yo he hurgado por otros lados y he podido investigar un poco y me he dado cuenta que, por ejemplo, una demanda grande de los libreros, o sea, de los que tienen editoriales, es una demanda de mucha gente que quiere hacer su autobiografía. Es como si esta pandemia los hubiera puesto muy cerca de una sensación de final. O sea, la muerte se corporizó. Lo que parecía una entelequia o una profecía estuvo muy cerca nuestro. Nos tocó. La olimos, la tocamos. Todos nuestros órganos sensoriales se hizo real. Exacto. Se hizo real. Entonces, la muerte, cosa todo- que siempre es algo que lo tenemos Yo creo que sí, algo que podemos lejos. hacer. Porque se activó, todo esto activó la angustia del final que viene con nosotros desde el primer día Angustia de nuestro muerte, nacimiento. pero que siempre nosotros desestimamos o renegamos de los dos mecanismos de defensa más psicóticos que tenemos todos para poder vivir. Querido Ernesto, acá el gran Sebastián Toro, nuestro director, que está al lado mío hace 10 años o más, y toda la pandemia seguimos trabajando juntos, realmente nos está haciendo señas para que terminemos este maravilloso diálogo, luminoso diálogo, inteligente, profundo, sentido. No es una racionalización filosófica. Estamos hablando con el alma en la mano Sí, y la cabeza en el lugar. gracias. Por suerte y gracias a nosotros en el psicoanálisis. Sí, sí. Gracias, Luisa, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos y espero vernos en la Feria del Libro, en la SADE Sí, cómo no. y en los próximos libros. En la vida que empieza a crecer nuevamente. Ojalá. Estamos un poco mustios, ¿eh? Sí. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.
Bueno, el tema de la pandemia, la guerra y el caos ha transitado entre dos psicoanalistas, profundamente psicoanalistas, a través de la palabra. La palabra, creo yo, puede sintetizar este diálogo. La pérdida del valor de la palabra. La pérdida de los fundamentos de la palabra. La adquisición de la palabra que ha hecho de nosotros seres humanos. Que esta guerra, esta pandemia que nos ha dejado a todos y nos deja, porque la estamos transitando, un poco tristes, un poco angustiados, con la muerte como real, cuando desde que empezamos a transitar la vida la desestimamos, la renegamos para poder vivir. No se puede tener el hachazo en el cogote corriéndonos. Por eso utilizamos mecanismos de renegación o desestima, como ustedes quieran, acerca de la muerte para poder vivir. La irrupción de la pandemia y ahora de la guerra nos acercó a lo que siempre tratamos de huir, de desestimar, que es la muerte. Y nos trajo a la muerte como real. Lo real desde la realidad y lo real desde el psicoanálisis. Hemos perdido mucha gente, ha muerto mucha gente por COVID y por no COVID también, pero son secuelas acerca de la angustia, el estrés, el miedo, se han acrecentado, las fobias y, como decía Ernesto, el aislamiento. Esto que decía acerca de que todo el mundo quiere escribir su autobiografía como si fuera lo fundamental, es cierto. Realmente nos obligó a meternos adentro y a hacer una introspección. Algunos lo hicieron y otros renegaron de la pandemia. No sé cómo van a renegar de la guerra. Nos vemos.